Oxígeno, el aire que prefiero. Oxígeno está online, es tu conexión. Música, vida, emoción, el streaming de tu corazón. Oxígeno, respira libertad. Desde Altagracia no hay nada igual. Oxígeno, el canal que te llena de vida. Oxígeno, el canal que te llena de vida. Oxígeno está online, es tu conexión. Música, vida, emoción, el streaming de tu corazón. Oxígeno, respira libertad. Desde Altagracia no hay nada igual. Oxígeno, el canal que te llena de vida. Desde Altagracia al mundo entero. Oxígeno, el aire que prefiero. Oxígeno está online, es tu conexión. Música, vida, emoción, el streaming de tu corazón. Oxígeno, respira libertad. Desde Altagracia no hay nada igual. Oxígeno, el canal que te llena de vida. Oxígeno, el canal que te llena de vida. Oxígeno está online, es tu conexión. Música, vida, emoción, el streaming de tu corazón. Oxígeno, respira libertad. Desde Altagracia no hay nada igual. Oxígeno, el canal que te llena de vida. Oxígeno es el canal que te llena de vida. ¿Cómo les va? Hoy cambiamos. El streaming se mantiene como siempre, vigente, con más fuerza que nunca, pero hoy vamos por el Facebook Live y siempre con nuestra radio, por punto 11 en el 105.7 del dial, en esta noche del día jueves, un poquito más tarde, a las 20, 26, 19, 20 segundos, 21 segundos. Hoy le doy importancia a los números. Hoy vamos a entender qué magia encierran los números y qué tienen que ver los números en nuestra vida. Hay un coach numerológico en nuestros estudios que nos va a explicar por qué los números tienen su poder, tienen su fuerza y tienen su significado. Voy a descubrir todo esto. Querido Fran Andrada, te saludo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Cris, bienvenidos. Acá estamos preparados ya para este tremendo streaming. Hoy de vuelta acá en este estudio, porque estamos en el estudio mayor de punto 11, ¿no? Sí. El otro estudio es Oxígeno. Acostumbrándonos. ¿Cuál es tu número preferido, si es que lo tenés? El mío de nacimiento, el 23. El 23. Va anotando nuestro amigo Pedro Romero, coach numerológico, que todavía no lo hemos saludado. El 23, anota Pedro. Yo digo, qué maravilloso que Pedro con un cuaderno y una lapicera pueda ponerse a mirar números.
A mí últimamente me ha agarrado No me digas. unas ganas como de comprarme un libro de matemáticas Y empezar ahí a hacer fórmulas, a jugar Me con los gusta. números. Ya le voy a preguntar a Pedro a ver qué me pasa con los números. Maru Presaco, ¿cómo estás, Maru, querida? Bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches, bienvenido a Pedro. Qué placer hablar de números tan poderosos, Cris. Así que vamos a ver si aprendemos algo. Vamos a ver si aprendemos algo hoy. Y antes de saludarlo a Pedro, quiero contarles de lo que va a pasar, porque en Altagracia Pedro Romero va a dar un workshop, introducción a la numerología. Vamos tomando nota, oyentes de Punto 11, 21 de marzo, 7 de la tarde, Centro Cultural Municipal El Galpón, Boulevard Alfonsín y Bolivia. Conocí los números y descubrí lo que significan. Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido a Punto 11. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Un honor estar acá en este estudio también. Se llama Punto 11 esta radio. Nació el proyecto, la idea del 11 del 11 del 11. ¿Qué significado tiene? Voy a darte tiempo, Titi. ¿Qué significado tiene? Explícanos algo del 11. Bueno, el 11 es un número muy especial y muy particular. El 11 es un número maestro, es uno de los números maestros, que bueno, ya después vamos a desarrollar bien por qué es maestro y cuál es su significado. En realidad su significado tiene un alto valor espiritual, pero la suma de los 3 11 nos da 33 y eso es un número muy elevado, se podría decir. Pedro, vos me decís un número maestro, y ya me lo dijeron varias veces. ¿Qué es un número maestro? 33. ¿Qué es un número maestro? Bueno, en realidad la numerología hace una reducción de todos los números. Por ahí, para empezar a hablar de numerología, todo es numerología. En realidad, en el universo, en todo, según Pitágoras, que es la numerología que yo aplico, por eso esto que decís de que te interiorizás por los números y por la matemática. Bueno, Pitágoras es el primero, o es uno de los primeros que en realidad le empieza a dar identidad a los números. ¿Qué es la numerología? Sale principalmente por Pitágoras, que bueno, lo conocemos en el colegio con las fórmulas que nos dio y con lo importante que fue para las matemáticas, pero no se dice en la escuela además que era una persona esotérica y que estaba muy ligado a las energías y a lo que sería después la metafísica. Él, obsesivo por los números, se dio cuenta que la fecha de nacimiento era un número importantísimo para nosotros y que siempre haciendo las reducciones a un dígito. Pero ¿qué pasa? Más adelante se dio cuenta que el 11, el 22 y el 33 son números muy importantes. Y bueno, después vamos a desarrollar. ¿Cuáles son los números muy importantes? El 11, el 22 y el 33. Pitágoras se había detenido en el 11, que es el que me importa a mí. Bueno, vamos a tomarlo ahí muy en cuenta. ¿Qué se necesita para hacer un análisis? Me imagino que la fecha de nacimiento, Sí, ¿no? correcto. De la persona. ¿Y qué tipo de información te da de la persona? Bueno, la fecha de nacimiento, Pitágoras toma la fecha de nacimiento y el nombre completo. Nosotros los numerólogos decodificamos la información por medio de cálculos matemáticos, reducimos a un dígito y nos da información muy importante en nuestras vidas. Pitágoras dice que es el portal por el que nosotros entramos, que esperamos a nacer ese día. Un día antes o un día después seríamos otras personas absolutamente distintas a las que somos. Y habla de cada número, él se ocupó de ponerle identidad a cada uno de los números. Entonces, cuando hacemos la suma y cuando hacemos los cálculos, esos números nos marcan el mapa para seguir en la vida. ¿Por qué es importante la numerología? Porque nos indica de alguna manera, como los carteles de la ruta, hacia dónde tenemos que ir. Bien. Hay ejemplos de que muchas veces seguimos los patrones familiares, como por ejemplo, estudio abogacía durante muchos años y dejo la carrera en el último año. Bueno, ¿qué pasa? Nosotros haciendo estos estudios numerológicos, que lo hacemos, yo en mi caso lo hago personal, lo hago de familia y de las empresas. ¿Qué pasa? Nosotros nos damos cuenta de hacia dónde tenemos que ir, porque la fecha de nacimiento nos dice cómo somos y cuál es nuestra misión en la vida. Bien. Maru, querida. Ay, qué importante. ¿Y cómo sabemos cuál es la misión en nuestra vida? ¿Qué número me lo da? Bueno, la fecha de nacimiento, el día, el mes
haciendo la suma de cada uno de los dígitos, lo pueden ir haciendo en casa si quieren. La fecha, la suma de eso nos da un número y ese número tiene ciertas características. Pedro, vos trabajaste con mi fecha de nacimiento. Yo trabajé con tu fecha de nacimiento y con la fecha de nacimiento de la radio. ¿Empezamos con la de la radio? Dale. Dale, 11 del 11 del 11. 11 del 11 del 11. Primero vamos a hacer una salvedad como buen numerólogo. Sí, te pido una pausa. ¿Podemos grabar esto, Titi? ¿Se puede? Después hacemos, a ver, el significado del 11 del 11 del 11. Pedro, querido, cuando usted quiera. Bueno, tengo que hacer primero una salvedad porque acá está faltando un dato que es del 2011. ¿Sí? Igual la significación del 11-11-11 es el mayor número maestro, se puede decir, que puede existir y nos da 33. Perdón, ¿sí? Entre paréntesis, ¿qué dato te falta del 2011? No, es que hay que hacer la suma del 2 que nos está faltando. Perfecto. Porque numerológicamente yo tengo que sumar todos los dígitos. Y está bien como código o está bien como logo, como llamarlo, que sea 11-11-11, porque le da una identidad muy importante a la radio. El significado del número 11 del 11 del 2011 es un número 8, y les puedo contar que es el 8. Dale. Igual la aclaración es, ustedes decidieron que empiece o el proyecto se llame así que es 11-11-11. Si yo tengo que hacer el sendero natal, que es la suma de la fecha de nacimiento, nos da 8. Y el 8, por ejemplo, es el número del poder, el número del equilibrio, el número del liderazgo, el número de la espiritualidad, de la materialidad y de la sanación. Me encantó, me encantó. Poder, equilibrio, espiritualidad, sanación. ¿De qué me olvidé, Pedro? Justicia. Justicia. Mira, ojalá tengamos la iluminación esta para que estas cosas se no, es que la tienen. ¿La tenemos? Dale, ya la tienen, chicos. Al haberle dado ese nombre y esa identidad, quiere decir de que ustedes le pusieron un nombre a la empresa, llamémosla empresa, sí, claro. Le pusieron un nombre a la empresa muy significativo de alto nivel numerológico, ¿sí? Que aparezca un 11-11 para todos nosotros, consciente e inconscientemente, tiene un significado muy grande, porque estamos viendo 3-11 y la suma da 33, que siempre, en realidad, hago una aclaración de los números maestros, siempre también se reducen a un dígito, ¿sí? El 11 no deja de ser un 2, el 22 no deja de ser un 4 y el 33 no deja de ser un 6. Pero el 33, vamos a hablar del 6, es el número de la familia, el 6, ¿sí? Es el número de la familia y de la docencia. Está ligado directamente a todo lo que sea familia, comunidad y todo eso. Cuando yo, ahí estoy contigo, Fran, sigue Maru después, pero cuando yo abrí la radio y yo le contaba a ciertas personas que algo entendía sin ser un profesional como sos vos del número 11, me decían, wow, pero me lo decían admirando la idea. El número que elegiste es un número maestro, Cristian, y ahora Pedro me hace caer todas las fichas. No hay números positivos y negativos, ¿no es cierto? Bien, es buena la pregunta. En realidad todo número tiene su positivo y su negativo. Bien. Cuando no vibran, pueden vibrar en positivo y en negativo, y una de las cosas que hablo siempre en las charlas es decir que para lo que nosotros estamos hablando en realidad no existe nada ni bueno ni malo. En realidad, necesariamente para ser luz necesitamos pasar por la oscuridad, y para ser oscuridad necesitamos pasar por la luz. Entonces, en este camino que emprendemos de vida, nosotros personalmente, no hablemos de la empresa ahora, en nuestra vida pasamos por los dos aspectos, por el positivo y por el negativo, para después, a determinada edad, poder desarrollar este juego divino, como yo le llamo, desarrollarlo de la mejor forma posible. Siempre podemos elegir igual un aspecto o el otro, o a veces nos quedamos patinando en lo negativo. Estamos por Facebook Live hoy, no estamos por nuestro canal de YouTube, sino que estamos por Facebook. Antes de que Maru haga su próxima pregunta, vamos a ir preparando la primer tanda de anuncios comerciales, querido Fran, porque hablamos de los números y después me va a decir el número que me corresponde a mí.
Así que vamos a ver qué me toca. Querido Fran. Bueno, saludamos a los amigos de Oftalmo, medicina ocular. La calidad y seguridad tienen gran impacto en tu salud visual, por eso somos la única clínica oftalmológica del país acreditada por ITAES al nivel de los grandes establecimientos de salud. Oftalmo, nuestro foco en tu calidad visual. Eduardo Luso, más de 40 años acompañando al productor agropecuario. Eduardo Luso, maquinarias agrícolas, expeller de soja, seguros generales. Eduardo Luso, siempre acompañando al productor agropecuario. Casa Central, Monterralo y sucursal de Espeñaderos, teléfono 493-013 y la página web www.eluso.com.ar. Hoy te vamos a contar la historia de dos familias, los Saorretti y los Derrocelli. La diferencia entre ellas arranca cuando despiertan. Los Saorretti, levantan las persianas y festejan no tener que prender la luce. Los Derrocelli, en cambio, ay, Madonna Santa, le dan a las teclitas. Todo Saorretti sabe desde la cuna que el aire acondicionado se usa en 24 grados. En cambio, los amigos Derrocelli lo ponen a 19 aunque tengan que usar bufanda dentro de su casa. ¡Mamma mía! No seas Derrocelli. Este verano hace como los Saorretti y utiliza la electricidad eficientemente. Así gasta menos y ayudas al medio ambiente. EPEC. Hoy. Al mundo entero. Oxígeno. ¿Qué significan los números en tu vida hoy? Y recordamos la charla con nuestro amigo Pedro Romero, coach numerológico, que va a estar brindando en la ciudad de Altagracia. Pueden ir a escucharlo a Pedro, por eso quiero recordarles que va a ser en el Galpón Municipal, el workshop Introducción a la Numerología, el 21 de marzo a las 7 de la tarde. Hagan la inscripción, reserven el lugar. Vamos a poner después el cartelito para que la gente que nos ve en el Facebook Live de Punto 11 pueda saber bien cómo sumarse. ¿Hay algún número que te indique que es un alma muy sabia, que tiene muchas vidas ya pasadas o quizás a lo mejor que tenga un estilo propio? Sí, correcto. Los números según se cuentan del 1 al 9, el 11, el 22 y el 33, según Pitágoras, justamente nos indican eso. Pitágoras dice que del 1 al 4 son los números materiales. Nosotros, esto siempre es guiándonos por las reencarnaciones de alguna manera. Pitágoras dice que reencarnamos y que en cada reencarnación vamos aprendiendo de cada uno de los números. ¿Sí? Entonces, en las primeras 4 experiencias donde podemos tener distintas vidas, aprendemos sobre lo material. Ahí es donde aprendemos con todas las características del 1, del 2, del 3 y del 4. Después el 5 es bisagra y del 6 al 9 son los números espirituales. ¿Qué pasa? Cuando tenemos un 9, Pitágoras no incluye el 10, después se incluye el 10 en la numerología en realidad, pero el 9, el 10, el 11 y el 22, porque 33 no hay en este momento en realidad. Él lo que dice es que justamente vivió muchas experiencias de vida en cada uno de los números, y como que esas experiencias de vida subirían a lo que hoy le llamamos una nube de internet, donde inconscientemente siempre podemos ir hacia ahí cuando lo necesitamos, inconscientemente, o cuando hablamos de numerología o cuando hablamos de astrología. No olvidemos que estas son herramientas de autoconocimiento que nos sirven para muchas cosas en la vida. Y a la pregunta que vos te referías, sí, cuanto más alto de tu número, más experiencia de vida tenés. No quiere decir que sos mejor ni peor que otro, porque lo que me preguntaba Franco recién es, cada número tiene el positivo y el negativo. Y cuando nosotros por ahí desperdiciamos vidas estando en lo negativo de nuestro número, entonces bueno, cuando reencarnamos vamos aprendiendo y vamos dando las materias como en el colegio. Esto es lo que dice Pitágoras y lo que bueno, estamos comprobando de alguna manera en el estudio de campo que hago. Ya hace 7 años que yo hago esto, y cada carta numerológica te deja como una enseñanza, ¿sí? Me imagino que también los números nos ayudan para los momentos difíciles, ¿no?, que una persona está atravesando. Exactamente, nos hace entender en realidad lo más profundo. Como dijimos antes, el 8 es sanador. El 8 es un número sanador que no solamente sana, sino que se autosana.
¿sí? En realidad por muchos medios. Hay otros números que no es que son más proclives a las enfermedades, pero que bueno, no tienen las características que tiene el 8 en sí. ¿En qué nos puede ayudar en realidad? En que nosotros nos conozcamos a nosotros y que por ende podamos conocer a los que nos rodean, ¿sí? Descubriendo cuáles son nuestros números, nos fortalecemos y a partir de ahí nos equilibramos. Entonces ahí podemos resolver muchas cuestiones. Es muy importante, me imagino, que tener ese análisis, ¿no? Para poder irnos al lado más positivo que para el lado negativo, ¿no? Exactamente, lo que yo hago en las cartas es mostrarte eso. No solo somos ese número, quiero aclararlo, es nuestro número importante, la fecha de nacimiento, el día y el mes también es importante, pero nuestro nombre, el que nos ponen nuestros padres, también es un sello, es como un código de barra, es como un QR que tenemos donde hay otro aprendizaje, porque tenemos el aprendizaje de la fecha de nacimiento, que es lo que somos y lo que venimos a aprender, y nuestro nombre nos da otra lección, nos dice qué número venimos a aprender también. Es decir, que la fecha y el nombre forman un combo. Exactamente, forman un combo que los numerólogos lo entendemos y lo podemos explicar. Es bastante complejo, yo doy curso de numerología también para los que estén interesados. Después, bueno, en mi página de Instagram Decila. es de Gurú Sama 1174. Síganlo en Instagram, Gurú Sama 1174, los que quieran capacitarse en temas de numerología. Maru, querida. ¿De dónde surge estas ganas de aprender más y bueno, y ahora de transmitirlo? Bueno, mirá, en realidad lo que me sucedió es que yo vi las famosas señales, ¿sí? Las famosas señales son esto de ver números repetitivos. Nos pasa a todos o a muchos, lo que pasa es que a veces nos detenemos en eso. Al Fabri le pasa. Nos pasa cuando vemos... El operador ve siempre el 11-11, Pedro. Bueno, ¿en serio, Fabri? Reloj. Mirá. Bueno, mucha gente los ve, mucha gente ve el 22-22. A mí me pasó, yo soy de la ciudad de Bariloche, en realidad, que es una ciudad chica, se puede decir. Me pasaba que veía patentes capicúas todo el tiempo. En un momento me puse a pensar y dije, no puede ser que haya tantas patentes capicúas en un lugar. Cuando viajé a Buenos Aires me siguió pasando lo mismo. Esto es lo que a mí me pasó. Entonces yo me empecé a preguntar si era que mi cerebro se estaba acostumbrando a ver los números y los identificaba, o si había información atrás de estos números. Y bueno, ahí es donde fui a una numeróloga y cuando tuve la sesión no lo podía creer. La verdad que me sorprendió mucho y eso fue lo que me dio las ganas después de, primero, conocerme a fondo, después de estudiarlo. Yo, por ejemplo, uno de mis aprendizajes es el número 7, y sigamos hablando de los números, que el número 7 es el número de la sabiduría, del conocimiento. ¿Sí? Yo en mi destino, uno de mis aprendizajes es el número 7, que yo vine a investigar y a aprender cosas para después enseñarlas. Entonces estoy cumpliendo un poquito con eso, con lo que dice mi carta, que en realidad siempre lo hice, pero no lo hice conscientemente, lo hacía inconscientemente, y bueno, ahora que soy consciente lo puedo explotar de muchas maneras, dado que estoy acá hablando con ustedes, así que bueno, siempre seguir nuestros números es lo recomendable. Yo como numerólogo y como 7 que tengo en destino, estoy todo el tiempo investigando y estoy viendo. Hace 5 años que yo sigo mi numerología. El día, el mes, el año tiene números. Además tenemos números por etapas, tenemos números que dice nuestro año de cuando cumplimos años. Hay muchos números que tenemos, y bueno, yo estoy siguiendo la mayoría y tengo muchas satisfacciones al respecto. ¿Te pasó de hacer un análisis en algún momento a alguien y sorprenderte con lo que aparecía? Me estoy sorprendiendo últimamente porque me estaban apareciendo, yo empecé a hacerlo en Bariloche y me aparecían muchos números, pero ahora en este viaje nuevo que estoy emprendiendo hacia el norte, estoy encontrando muchos números maestros. Como ustedes, por ejemplo, en esta radio, el 11-11-11, estoy encontrando números donde la explicación es un poco más difícil porque
en esto de la numerología se juega tanto lo terrenal como lo espiritual. Como el 11 es un número espiritual, hay que dar muchas explicaciones, porque estamos acostumbrados a jugar este juego en la Matrix, que está perfecto porque es lo que venimos a jugar, pero muchas veces nos desconectamos de lo que yo llamo que es la fuente, que es nuestro espíritu. Entonces, yo le tengo que explicar a los números maestros, le tengo que explicar toda la parte espiritual para que pueda entender cuál es su misión en la vida. Si recién nos sintonizan, están escuchando Punto 11, estamos hablando con el coach numerológico Pedro Romero, que se va a presentar en el Galpón Municipal en nuestra ciudad de Altagracia. Estamos transmitiendo también esta nota por Facebook. Hablaste del número 7. Dijiste que el número 7 es el número de la justicia. No, ¿sí? De la sabiduría. De la sabiduría. Yo escribí un libro de historias de Altagracia y me fui rápidamente, me lo trajeron los chicos, que siempre lo tengo acá para consultar. Y en esta ciudad muere el gran compositor español Manuel de Falla, el músico Manuel de Falla, un enorme compositor español. Y uno de mis capítulos dedicado a él se llama El último septenio de Manuel de Falla, y te lo voy a leer tal cual. Un detalle de la personalidad nos sorprende. Manuel de Falla era supersticioso. Sentía una extraña fascinación por el 7, número que aparece hasta en el círculo de una de sus obras. Las etapas más importantes de su vida estaban divididas en septenios. La primera vez que salió de España fue a París, ahí estuvo 7 años, desde 1907 a 1914, y en la Argentina también entre 1939 y 1946. El maestro decía: el número 7 ha marcado mi vida. He vivido 7 años en París y ahí compuse las 7 canciones populares de España, así se llama la composición. Y ya llevo 7 años en Argentina. Ahora se acercan mis 7 por 10, mis 70 años, ¿no? Ahora se acercan mis 7 por 10 y temo no llegar a cumplirlos. La noche del 13 de noviembre de 1946, antes de irse a descansar, le pidió a su hermana que rezara. Con esa plegaria se fue. Al otro día el mundo se conmovía. En un modesto chalet de una desconocida villa argentina, en una cama pequeña y pobre, Falla se durmió en un sueño eterno. Su temor se había cumplido, se había hecho realidad. Le faltaban 9 días para cumplir los 70 años. El número 7. El número 7. Me escribe Roxana, me dice: yo soy número 6, que me diga algo. Bueno, sí, en realidad el número 6 es el número relacionado a la familia, a la docencia, a la familia sanguínea, a la familia adoptiva, a la familia social. El 6, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos ese número? Quiere decir que las pruebas en nuestra vida van a pasar principalmente, en tu caso, por la familia. ¿Sí? Vas a tener lecciones de vida donde, bueno, va a haber movimientos de muchos tipos, y tu aprendizaje está más ligado a lo que tenga que ver con la familia. Seguramente si no sos docente podrías llegar a ser una muy buena docente, porque el 6 tiene altas capacidades para poder explicar y para poder enseñar a los demás sobre cualquier tipo de cosa. Para el workshop del fin de semana, ¿la persona que asista va a necesitar algún conocimiento previo para poder participar? No, es una charla básica de numerología. Lo que vamos a hacer es cada uno vamos a jugar con nuestro número. Digo jugar porque cada uno va a hacer la suma. Yo tengo material didáctico como para que pueda ver las características de cada uno de esos números, y ahí se va a poder descubrir tanto en el aspecto positivo o negativo. ¿Sí? Cuando nos vemos en el positivo nos ponemos contentos, cuando nos vemos en el negativo, claro, seguro, medio que al principio tenemos como un mecanismo de defensa, pero tarde o temprano se termina manifestando. Y bueno, le vamos a hacer ese regalo a los que participen, que se vaya con esa información, y bueno, y con información de cada uno de los números, por si después quiere jugar con su familia o con su pareja, o en su trabajo quiere jugar con los números. Bueno, se lleva las características de uno de los números que tenemos. Repito que somos muchos números. En nuestra carta puede haber números contrarios, ¿sí? Podemos tener
en nuestro sendero natal, como le llamamos en la suma de nuestra fecha, un número 5, y podemos tener en el resto de la carta un número 4, que se puede decir que son dos números absolutamente distintos. En esos casos tenemos que encontrar el equilibrio entre los dos números. Es una tarea un poquito más difícil. Hay otros que tienen números, que tienen los mismos números en la misma carta, y a esos le llamamos los mimados. La clave también pasa por amigarse, ¿no?, con ese lado malo, ese lado negativo. Exactamente, es el gran aprendizaje que tenemos. Vuelvo a repetir, no es que siempre estamos del lado negativo. Puede ser que mucho tiempo hay números que le cuesta más hacer los cambios que a otros. Hay números que, bueno, como hablabas antes del 7, hay dos tipos de ciclo. Está el ciclo de 7 y está el ciclo de 9. ¿Sí? Son dos ciclos distintos. En esta numerología aplicamos los ciclos del 9, que bueno, que es un número que vino a hacer cambios y que por ahí le cuesta un poquito hacerlos, pero los termina haciendo siempre. Maru, antes de que preguntes vos, no tengo el mensaje de Roxana que me dice, wow, qué genio, es tal cual lo que me dijo, lo del número 6. Yo estoy haciendo los deberes, Pedro, te digo, Bien. y estoy un poco confundida. Digo, ¿cómo hago para saber mi número? Porque tengo mi fecha de nacimiento, está el año que tiene 4 números. Sí. Hay que reducirlo a 1, ¿verdad? Sí, correcto. Decime tu fecha de nacimiento, por favor. Bueno, yo tengo 29, que es Sí. un número maestro, si yo lo sumo, 9 Muy más 2 bien. me da 11. Correcto. No sé si tengo que reducirlo a un solo dígito. Sí, Después ahora tengo te voy a explicar eso. ¿29 de qué mes? 29 del 10 Sí. de 1981. Bueno, a ver, la cuenta es muy fácil, en la calculadora se puede hacer, haces la suma de cada uno de los números, haces 2 más 9 más 1 más 1 más 9 más 8 más 1, y te fijás qué da. Decime qué te da esa suma, por favor. 31. 31, bien. Entonces quiere decir que vos sos un número 4. Se van sumando todos los números y hay que reducirlo a un dígito. A un dígito, Bien. exactamente. Salvo si da 11, 22 o 33. Bien. Acá lo tenemos ahí a están Franco. los 3 números maestros. Exactamente, esos se reducen y no se reducen a la vez. Se tienen en cuenta como números importantes, pero siempre son su reducción. Decía el que a 4 Franco, qué por es? ejemplo, le da 9 en su fecha de nacimiento. Y acá lo tenemos a Que Cristian, todavía no hicimos lo mío, ya lo vamos a hacer. Exactamente. Vamos a terminar con Maru, que a Maru le da 4. le da 4, exactamente. Y- El 4 es el número de la estructura, es el número de lo metódico, es el número de la organización, es el número de construir escalón por escalón. Aplausos. A Aplausos. Pitágoras, apláudamelo, por favor. Maru, sos eso. Soy yo. Bien, Soy yo. ya vamos contigo, Fran, tranquilo. Y el número de Cristian, ¿qué da mi número? Yo nací. Bueno, a vos te da un número maestro, te da 22 el número. A ver, Y el 22 es exactamente lo mismo que dije. Hacemos la reducción a 4, ¿sí? Y son las mismas características que decimos. Pero, ¿qué pasa con los números maestros? repetímelo, por favor, repetímelo. El 22 nos da 4 y las características del 4 Son es el la número de mano. estructura, la organización, lo metódico, la construcción, escalón por escalón. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que está iluminado por un 22. Quiere decir de que hay grandes maestros que te están evaluando. ¿Sí? Aunque parezca loco, es así. Y las lecciones que vos tenés que dar en esta vida son mucho más complejas que las que tiene que dar Maru, que tiene un 4, que tiene la misma característica, pero lo tuyo es como que tiene una exigencia mucho mayor. Porque tenés que llevar, en realidad, la estructura lo tenés que llevar al campo de lo espiritual. Ese es tu gran desafío. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Le aclaró a la gente que le ha hecho un análisis, lo pidió por WhatsApp, le pasamos, nos acabamos de conocer con Pedro. Exactamente. Nos acabamos de conocer. Fran, Con respecto también al análisis del nombre, ¿cómo se hace ese análisis? Bueno, cada uno de las letras tiene ¿Un número? un número. Bien. Lo separamos y hacemos las cuentas pertinentes para poder saber Al igual que la fecha de nacimiento, ¿no? exactamente. Nos Bien. termina dando números, nosotros hacemos la suma y eso nos da lo que en la numerología pitagoriana sería la vibración.
sería la esencia, sería la imagen y sería nuestro destino, que es lo que venimos a aprender en segunda medida. Vamos a hacer una pausa, la última, y ya venimos para cerrar. Cuando volvamos, Maru, me vas a recordar la fecha para que la gente pueda ir a hacer este workshop sobre números. Pero después yo tengo la última pregunta, porque se lo dijo acá al pasar, y yo lo voy a detener a Pedro. Acá me escribe Mili, está escuchando desde San Agustín. ¿Se suma todo? Pregunta, día, mes y año. Ya te nombré, dice, no me nombres, hay milis. Quédate tranquila, ya te nombré. No pasa nada. No pasa nada, Mili. Porque a veces a la gente le da miedo lo que vas a decir. No, bueno, esto es una aclaración muy importante. Está bueno, ¿viste? Porque es muy bueno en realidad que se dé esto, porque ahora nos sacamos de muchos prejuicios. Nosotros hablamos de números. Yo como numerólogo, yo no sé qué te pasó, pero sé cuándo te pasó. Sé de qué energía pasaste a qué otra energía pasaste. Después el suceso, el acontecimiento, yo no lo sé, así que no hay problema. Yo, haciendo los cálculos, te digo que a tal edad vos tuviste un cambio importante y que pasaste de una energía a la otra. Ahora, eso no falla nunca, siempre que la digo no falla. Pueden ser nacimientos, pueden ser muertes de seres queridos, pueden pasar distintas cosas que nos cambian radicalmente, porque cambian lo que serían las etapas de nuestra vida. Así que no hay problema con decir o con detectar nuestros números, porque no vamos a saber nada de la persona en particular, sino que vamos a hablar solamente de los números que la caracterizan. vamos a hacer la última pausa y dejo la pregunta picando acá, porque algo lo dijo, pero voy a volver. Me lo va a responder después. ¿Tuvimos otras vidas? ¿Hay reencarnación? ¿Hay vidas pasadas y vamos hacia vidas futuras? En un ratito me responde Pedro. Eduardo Luso, más de 40 años acompañando al productor agropecuario. Eduardo Luso, maquinarias agrícolas, expeller de soja, seguros generales. Eduardo Luso, siempre acompañando al productor agropecuario. Casa Central Monterralo y sucursal Despeñaderos, teléfono 493-013 y la página web www.eluso.com.ar. Oftalmo, medicina ocular, la calidad y seguridad tienen gran impacto en tu salud visual, por eso somos la única clínica oftalmológica del país acreditada por ITAIS a nivel de los grandes establecimientos de salud. Oftalmo, nuestro foco en tu calidad visual. Hoy te vamos a contar la historia de dos familias, los Saorretti y los de Rochelli. La diferencia entre ellas arranca cuando despierta. Los Saorretti levantan las persianas y festejan no tener que prender la luce. Los de Rochelli, en cambio, ay, Madonna Santa, le dan a las teclitas. Todo Reti sabe desde la cuna que el aire acondicionado se usa en 24 grados. En cambio, los amigos de Rochelli lo ponen a 19 aunque tengan que usar bufanda dentro de su casa. ¡Mamma mía! No seas de Rochelli. Este verano hace como los Saorretti y utiliza la electricidad eficientemente. Así gasta menos y ayudas al medio ambiente. EPEC. Desde Altagracia. Oxígeno, el aire que prefiero. Estamos con Pedro Romero, el coach numerológico, que viene a dar su charla a Altagracia. Maru, ¿cuándo va a estar Pedro? Y súmense todos, porque esto que es tan apasionante, vayan ahí y aprendan. Llévense sus números, que es tan importante. Ahí está, lleven sus números. El workshop de introducción a la numerología será este sábado 21 a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Municipal El Galpón, Avenida Alfonsín y Bolivia. La preinscripción para reservar tu lugar es el número 29 44 50 20 70 o a través de Instagram, Gurusama 1174. ¿Hay reencarnación? ¿Tuvimos vidas pasadas? ¿Vamos hacia otras vidas? Vos dijiste que en las primeras vidas se aprende lo material. Sí, en realidad es creer. Está la gente que decide creer y la gente que no. Uno investigando y entrando minuciosamente cuando detectamos toda esta información nos damos cuenta que sí. Podemos por muchos medios hacer registros akáshicos o podemos descubrir cosas que tenemos de vida pasada. Hay gente que elige no creer, que piensa que cuando nos morimos nos apagamos y ya está. Y está la gente que cree que en realidad sí, tenemos distintas reencarnaciones, distintos aprendizajes,
que nosotros en realidad elegimos en qué lugar nacer, con qué padres nacer, y la numerología nos dice este camino. ¿Qué pasa? Cuando yo hablo de numerología no puedo dejar de decir que en realidad las pruebas que la vida nos pone, por más duras que sean, son las pruebas que nosotros mismos pactamos antes de nacer. Esto que hace nos desvictimiza de cualquier situación que tengamos y nos hace pasar al otro plano, que es el plano de aprender sobre lo que nos pasó. Es por eso por ahí a veces sucede que te encontrás con alguien y decís, yo te conozco, a vos te conozco, viste que ha sucedido. He leído parte del libro, no lo he terminado de leer, de Brian Weiss, Muchas vidas, muchos maestros. Bueno, buenísimo. Sí. Impresionante, ¿no? A una periodista Bueno. le hace una regresión y llega a ver el momento de su nacimiento. Por medio de la hipnosis. Por medio de la hipnosis lo hace. Exactamente. Bueno, para los descreídos, ese libro o audiolibro, yo lo hice audio-vídeo para los vagos que no les gusta leer mucho. Es un libro muy interesante y nos explica un poco esto de las reencarnaciones para abrir un poquito los ojos, o el famoso tercer ojo. Para los que creen, hay mucha información. En realidad está algo que se llama, que es el karma o el dharma. Esto que vos decís de ver otras personas, también hay muchas situaciones que nos pasa, que salen de contexto, y que por ahí, si nos ponemos a ver bien, son deudas que tenemos de otras vidas, ¿sí? Lo que sería el famoso karma. El karma se ve como una palabra negativa o como algo malo, pero en realidad son oportunidades que nos vuelve a dar el universo para que saldemos las deudas que tenemos. Entonces, si tuvimos una vida más o menos en la anterior, en esta, por más que seamos muy buenas personas, vamos a tener que pagar algunas deudas, y si somos malas personas, se podría decir que estamos generando deudas para la próxima vida. Y también el tema del dharma, si nos portamos bien en esta vida, en la próxima vida probablemente se nos haga mucho más sencillo. Mirá, eso es el dharma. Dharma y karma. Sí, ¿sabés por qué me acuerdo del dharma? Vos sabés de qué te voy a hablar, a lo mejor la viste. ¿Cuál? ¿Qué serie hablaba del Dharma? Vos que sos especialista en series no te voy a dejar venir. Me mataste a mí. No, Lost. En Lost estaba la experiencia Dharma. La experiencia Dharma estaba en Lost. Por favor, bueno, qué interesante. Estamos en el final, pero querías decir algo, Pedro. Que dijiste algo que quiero decir. No, esto de que es una herramienta que nos sirve tanto, en realidad, que es muy importante para la familia, es muy importante primero autoconocernos y conocernos bien a nosotros. Después conocernos a nosotros, a nuestros hijos, a nuestra pareja. Porque ahí allanamos muchos caminos. Por ejemplo, si tenemos un hijo que tiene un número 3, que el número 3 es el número del arte, de la comunicación, y nosotros lo forzamos a que vaya a buscar un trabajo y que deje la guitarrita, por ejemplo, o que no sea vago y no haga las cosas que la vida nos pide, en realidad el número 3 lo que le pide justamente es eso, le pide que se exprese en su mejor forma en lo artístico, entonces no limitarlos en ese sentido. Entonces, para nuestros hijos, para conocer bien a nuestra pareja, para no exigir o no demandar cosas que por ahí nunca nos van a dar, porque no todos tienen nuestros mismos números y no podemos exigir a los demás que piensen o que sean como nosotros, que es algo que nos sucede mucho y que es difícil de aprender en realidad. Entonces, por medio de esta herramienta, como de la astrología, como del tarot, quiero hablar de todas las disciplinas esotéricas. Todas son caminos hacia el autoconocimiento. En realidad hay que ver cuál nos vibra mejor, cuál nos fluye mejor y seguirlas, porque es importante conocernos y conocer mínimamente a nuestro entorno. Yo hago cartas numerológicas personales, hago cartas numerológicas de la familia, viendo la relación entre los números, y también hago, por ejemplo, de las empresas, ¿sí? Para ver qué números tenemos, a dónde están ubicados esos números, para reordenarlos. Me ha pasado de tener que decir, bueno, este número acá no va en otro sector, para que el funcionamiento, por ejemplo, de la empresa sea correcto. La numerología se aplica en todo, según Pitágoras, todos somos números, todo es numerología, y si la entendemos, nos vamos a llevar mejor con nosotros y por ende nos vamos a llevar mejor con los demás. Pedro, sí, Maru, la última. No, le voy a contar a Pedro algo que me pareció muy loco. Los otros días me junté con mis amigas, hacía mucho que no las veía, y una amiga me dijo, fui a ver una casa, me tengo que mudar. Sí. Pero me dijo una numeróloga que el número
la altura de la casa que le daba el número, que no me recomendaba que me mudara ahí. Y dije, ay, mira si te vas a guiar por eso. ¿Es real esto? ¿Sucede? Sí, yo no diría que no se mude ahí, hay que entender. Yo mucho no me meto en los números de las casas porque es cierto, tiene la energía de esa casa, pero nunca podría decir que no te mudes. En todo caso, te diría que te adaptes a ese número. Como en la vida, ¿no? Como a todo en la vida, exactamente. Querido Pedro, un gusto haberte conocido, gracias por todo y a brillar ese día en la charla. Bueno, muchas gracias a ustedes. Señoras y señores, Pedro Romero, coach numerológico, nos dejó atrapados, fascinados, y te podés hacer tu carta numerológica con él. Síganlo en la cuenta de Instagram que es Gurú Sama 1174, Gurú de Gurú SAMA 1174, igual está en el flyer que puse. Y hay otro flyer que dice las disciplinas que yo hago, esto que hablaba recién de las cartas familiares y todo eso, que después las vamos a subir. Gracias, Pedro. No, gracias a ustedes. Gracias, Fran. Gracias, Hugo. Gracias, Maru. Gracias, nos vemos. Hasta mañana en Buena Vida, a la mañana tempranito, siempre en punto 11, siempre en Facebook de punto 11 y en el Instagram, y también en nuestro canal de YouTube, en Voz Alta TV. Hasta mañana, muchas gracias.